pero hay cuestiones en lo personal, digamos, que por ahí sería lindo y bueno discutirlo. Seguramente voy a hacer las consultas en el foro como para que me puedan desburrar. ¿Está bien? Bueno, esa es la idea, Pablo, de que... Ajá. Porque entiendo que ustedes nos preguntan como segundo punto, el primero está claro, cuáles son los modelos de gestión de universidades que se han planteado a lo largo de la historia, eso está clarito. Bien. Pero el otro punto es, identifiquemos cuáles son los elementos de la organización en el texto. Y ahí habla, creo, de estrategias, visión, creo que esos son los elementos, yo considero eso como los elementos. Bueno, Ahí hay cositas que tengo justamente, dudas. está bien. Esas dudas te vas a despejar hoy que abordamos el tema de planificación. Por eso estoy proponiendo que lo pongamos en plenario el martes que viene, cosa que lo discutamos a todo el texto. Me parece que ahí es un texto chico, aparte de que marca diferentes modelos, también vamos a analizar nuestro modelo, porque nuestra universidad inicia con un modelo y continúa después con otro. Entonces, eso se va a ir incorporando y lo vamos a poder analizar mejor a partir de lo que veamos hoy. ¿Sí? Si han presentado el trabajo bien, si no lo han presentado, puede ser que el martes que viene esté más enriquecido como para presentarlo, pero ya lo vemos eso. ¿Les parece? Bien, gracias. Bien. Sí. Bueno, ahí empiezo a compartir porque en los dos encuentros anteriores, si ustedes recuerdan, hemos visto, en el primer encuentro hemos planteado el tema de, esperen que acomode las fotos. En el primer encuentro hemos planteado toda la cuestión histórica, tanto en el primero como en el segundo. Ha sido ver lo que es el concepto de organización y en el segundo ver cómo ese concepto de organización evoluciona, pero también evoluciona el concepto de administración. ¿Por qué razón? Porque administración es la manera en que se interviene dentro de las organizaciones. A ver, quien administra y quien gestiona una organización o una institución, organizaciones en términos generales, hablamos de todo tipo de organización, ¿se acuerdan? Eso va a ser siempre, cada vez que tengamos que referirnos a alguna institución, ente, empresa, lo que sea, en términos generales siempre va a ser organización. La manera en que se interviene, la manera en que se gestiona, la manera en que se toma decisiones dentro de una organización es a través en general del concepto de organización. Siempre de administración, perdón. Siempre en una organización voy a tomar decisiones en estas 4 funciones. No se va a tomar decisiones en otras cosas y ustedes comiencen a pensar. A ver, las decisiones las puedo tomar planificando, que planificando es llevarla a la organización de un presente, llevarla a un futuro, visualizándola, pensándola o definiéndola en ese futuro, ¿sí? Pero es cómo la traslado de un presente a un futuro. No sé si alguien ha preguntado algo o el micrófono esté abierto. ¿Sí? Aquí se toman decisiones cuando organizo, porque esta palabra organización viene no de la institución del ente, sino de organizar, es decir, cómo se realiza, cómo se hace el trabajo dentro de una organización. Cuando hago el diseño de la estructura, tomo decisiones. Cuando dirijo, es decir, cuando empiezo a ver
de qué manera se van a configurar los modelos de gestión, porque aquí en la dirección entran las cuestiones culturales, pero a su vez entran quiénes van a hacer el trabajo. Es decir, aquí están las personas en la dirección, ¿sí? Entonces, cuando dirijo, esto es ver los estilos de liderazgo, ver la manera en que los mecanismos de motivación, ver cómo se arman los grupos formales e informales. Bueno, todo eso implica una toma de decisión. Y cuando controlo, es decir, cuando veo que todo esto está funcionando y esto debería estar funcionando en función de lo que, en relación, perdón, a lo que he planificado, esos son los mecanismos de control. Cuando establezco mecanismos de control, también tomo decisiones. Entonces, la administración, por concepto, por definición, es tomar decisiones. El que administra, toma decisiones. No hay otra manera de definir la administración. Aparte, la toma de decisiones es el núcleo de la tarea gerencial, dicen algunos autores. Es decir, si hago gestión, tomo decisiones. No hay vuelta de hoja, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es el concepto que tengo que empezar a incorporar para hacer este análisis organizacional que venimos construyendo? El de funciones administrativas, las tareas o actividades que desempeña el gerente. Bueno, aquí le estamos llamando gerente. Recuerden que cuando llamamos gerente es el que toma las decisiones, es decir, puede ser llamado de cualquier manera, depende de la organización que esté analizando. Puede ser un director, en el caso de un hospital, puede ser el propietario o jefe en el caso de una unipersonal, puede ser el referente que toma, el que identifico que toma decisiones, ¿sí? Dentro de una organización, dice, se las denomina funciones administrativas y consisten en 4. Planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué cosas planifico, organizo, dirijo y controlo? Según Stoner, los esfuerzos de los miembros de una organización y sus recursos materiales, tecnológicos, ¿se acuerdan de los elementos? Y sus recursos para lograr un objetivo, ¿sí? Esto es administración. Teníamos el concepto de organización, que es el objeto de estudio de nuestra disciplina, pero también es la manera en donde interviene y cómo interviene. Y siempre va a intervenir en estas funciones administrativas, estén expresa o implícitamente dadas. No siempre, por ejemplo, voy a tener un documento de planificación estratégica. ¿Eso quiere decir que no se planifica? No, sí se planifica, pero no se lo escribe, no se lo documenta, ¿sí? También puede ser que exista el documento y no se haga nada de eso. También existen. Es decir, todo forma parte de ese mismo entorno organizacional que estoy analizando. ¿Qué es la planificación? Supone definir objetivos para lograrlo. Objetivos y medios, fíjense. Uno piensa que cuando planifica, se pone a delirar, y lo digo en el buen sentido de la palabra, se pone a delirar pensando qué va a hacer en el futuro. A ver, si yo planifico desde mi proyecto de vida, delirar qué voy a hacer en el futuro, ¿qué significaría? Y bueno, dentro de 3 años quiero pertenecer a la realeza británica. Imposible. ¿Qué no? Ahora, sí puedo pensar qué voy a planificar para dentro de 3 años. Bueno, hoy medio imposible porque hoy la incertidumbre es lo más concreto que tenemos. Pero sí podemos planificar qué voy a hacer dentro de 3 años, ¿en función de qué? En función de lo que vengo haciendo, que es la historia, en función de lo que está pasando hoy y en función de lo que pretendo dentro de 3 años. ¿Sí? ¿Por qué razón lo puedo planificar? Porque además hago un análisis de los recursos que pongo a disposición para que eso se cumpla. Por eso se habla de objetivos y medios para lograrlo.
¿sí? Porque en esa definición de objetivo tengo que hacer también la evaluación de la capacidad que tiene la organización para poder concretar. ¿Estamos? A ver, yo puedo decir, puedo planificar que la institución va a ser referente de robótica dentro de 10 años y resulta que no hay ni carrera, ni instituto, ni recurso, no tiene nada de robótica. Entonces, muy difícilmente va a ser, eso sería un delirio. Muy difícilmente el planteo puede ser serio desde el mismo momento en que los medios, o sea, la capacidad y la competencia que tiene la organización no están dispuestos para eso. ¿Estamos? Fijan un rumbo hacia el futuro, identifican y asignan recursos y deciden qué actividades son necesarias. Fíjense esto. Yo aquí defino qué actividad va a ser más que necesaria, prioritaria. Porque en función de esto voy a definir qué actividades son prioritarias más que necesarias. Y vamos, ¿por qué poner necesaria? Porque hay muchas actividades que, si bien es cierto, se llevan a cabo y por ahí no actúan directamente sobre el objetivo que aquí está planteado, pero sí son necesarias hacerla, como por ejemplo un gasto o, qué sé yo, la contratación de un servicio de algún profesional o lo que sea, ¿sí? O el agua, el dispenser, la reposición de agua para el dispenser o lo que sea, que son necesarias, pero no son prioritarias. Entonces aquí le vamos a cambiar y le vamos a poner prioritarias, porque yo necesito saber qué actividades son sí o sí claves para lograr este objetivo que tengo aquí. Eso es por definición planificación. La organización, ¿cómo la defino? Organización, y aquí les voy a agregar, definida como la tarea de organizar. ¿Sí? El proceso dice de creación de una estructura de relaciones que permite que los empleados realicen actividades. Permiten coordinar recursos humanos, materiales e información, y el éxito depende de la habilidad gerencial para utilizar con eficiencia y eficacia estos recursos. Este es de un libro de Heschel, que todavía no les he podido subir porque está escaneado y el escaneo la verdad que ha salido bastante feo, entonces tengo que sacarle copia para poder escanearlo. Y no he hecho todavía. Así que eso les debo todavía a Heschel. Y les voy a subir también esta parte porque él es muy puntual en esto, nada más que está muy dirigido a lo que es el mundo empresarial. Pero, ¿qué define como la tarea de organizar? Fíjense ustedes. Diseña los puestos de trabajo con contenido. Diseña los perfiles, porque dice coordinar, porque dice estructura relaciones que permitan que los empleados realicen actividades. Establece los mecanismos de coordinación entre recursos humanos, entre materiales y entre información, para que se pueda llevar a cabo esa actividad. Y además dice que lo que pase ahí adentro y cómo se trabaje va a depender de la habilidad que tenga el administrador para lograr éxito en la actividad. ¿Sí? Las habilidades son tres. Hay tres tipos de habilidades según Mintzberg. ¿Mintzberg era? ¿Molina? Molina, deja de mirarme fijo y contéstame si es Mintzberg. Mintzberg. Sí, Mintzberg. Tres tipos de habilidades reconoce Mintzberg en un administrador: la conceptual, la humana y la técnica. La habilidad conceptual es saber o tener una idea de la institución o la organización como un todo. Es decir, es una habilidad requerida para poder planificar. Las habilidades humanas son habilidades requeridas para trabajar. Es el vínculo, la relación, la cultura, el ambiente interno, cómo coordino esto de coordinar recursos humanos, materiales e información, ¿sí?
Y las habilidades técnicas tienen que ver con el uso de las tecnologías puestas a disposición de la actividad. Es decir, a ver, becas. Becas, además de tener habilidades, quien ejercen sobre todo las jefaturas, para poder introducir mejoras en las maneras de trabajar, y mínimamente tiene que saber de qué módulo se compone el CIU Tehuelche. ¿Tehuelche es becas? ¿Sí que no? No me acuerdo. Bueno, si hay alguien de becas, me confirmo o no. Sí, María, el CIU Tehuelche es el que gestiona las becas. Bien, entonces, mínimamente los módulos, aun cuando no sepa el manejo, pero mínimamente los módulos como para tener una integración final de todo esto que es organizar, y por lo menos tiene que conocer, ¿sí? De eso se refiere cuando se habla de habilidades. Entonces, fíjense ustedes cómo se va configurando ya todo el espacio organizacional. Después viene la dirección. Hay una autora que, si se acuerdan ustedes, en el encuentro anterior la hemos visto, a la Mary Parker Follett. Ella dice que dirigir supone hacer que los demás realicen las tareas necesarias para lograr los objetivos. Ella dice que administrar es el arte de que los otros cumplan con sus actividades para poder realizar los objetivos. Eso considera esta autora como administrar. Obviamente es una autora que estamos hablando dentro de las relaciones humanas, década del 40. Papuchos, ¿y él lo ha traído? No sé quién está hablando, pero si silencia el micrófono estaría bueno. A ver, fíjate, Marcela. No. Ahí te hago coanfitriona para que los puedas silenciar. Implica además la dirección. Este autor habla de la contratación de personal idóneo. A ver, no siempre, y insisto, en el perfil del autor que viene del mundo empresarial, en donde el mundo empresarial define que si el perfil no es el adecuado, se lo reemplaza. O sea, eso es el mundo empresarial. Pero en otro tipo de organizaciones no necesariamente implica la contratación del personal idóneo, sino implica encontrar o construir el perfil idóneo de acuerdo al contenido de trabajo. Las organizaciones tienen las opciones de formar y de capacitar para construir esos perfiles, ¿sí? No necesariamente es reemplazo, sino más bien la tendencia es, y por algo se llama desarrollo de talento humano, es empezar a desarrollar competencias que estén definidas para ese perfil que se necesita construir, ¿sí? Y por último, ahí está lo que acabo de decir, establecer mecanismos de capacitación. Eso sería dirigir. Controlar es establecer mecanismos de medición del desempeño organizacional y tomar medidas correctivas. Aquí hay un concepto que se lo viene planteando, aunque no detenidamente, el desempeño organizacional. Yo les he dicho, creo que en el primero o segundo encuentro, que el desempeño organizacional se mide por dos conceptos, que es eficiencia y eficacia. Y que la administración como disciplina siempre y aún actualmente tiene el criterio de eficiencia. ¿Esto qué significa? No porque sea lo más importante, sino que siempre busca que la relación esta de eficiencia, que es insumo-resultado, insumo-producto, es decir, las entradas y los resultados, tengan una relación óptima de tal manera de no estar gastando más de lo que estoy obteniendo, ¿sí? Porque esa es la definición de ineficiente. Yo puedo hacer muy bien la tarea, pero de manera ineficiente. ¿Esto qué significa?
puedo estar usando más horas, puedo estar usando más insumos, puedo estar usando más grupos de personas, o sea, más personas. Pueden pasar un millón de cosas que el indicador me diga que hay una relación de ineficiencia porque las entradas están siendo menores a los resultados. ¿Se entiende? Entonces, a ver, lo pongo en términos muy simples. Si para hacer una nota yo ocupo 6 horas de mi día, bueno, depende de qué nota también, ¿no? Pero vamos a suponer que sea una nota muy simple solicitando licencia y que tenga, que en el caso de nuestra institución no necesitas hacer una nota, pero vamos a suponer que necesitas hacer una nota para solicitar licencia. Si esa nota te lleva 6 horas hacerla y la tienes que cambiar 15 veces, quiere decir que hay la cantidad de insumos es mucho mayor al resultado que estoy obteniendo. ¿Sí? Y ese es un indicador de desempeño organizacional. El indicador más importante en realidad de desempeño organizacional, no el más importante, el que es crítico en realidad, es el de eficacia. El concepto de eficacia tiene que ver con la definición de objetivos. Tiene que ver con la definición de objetivos que sean adecuados a la organización. Si me equivoco en esa definición de objetivos, todo lo que viene por detrás, que es decir, organizar el trabajo, dirigirlo, controlarlo, todo va a ser errado, ¿sí? Entonces, lo crítico en el desempeño organizacional tiene que ver con la eficacia, mientras que el uso de los recursos, según el resultado obtenido, tiene que ver con la eficiencia. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Estoy hablando desde las 2 de la tarde. ¿Hay alguna pregunta? En el caso que has puesto hace rato relacionado al tema becas. Ajá. ¿Sí? Entonces, un ejemplo respecto a eficiencia tiene que ver cuando se ha hecho un control y evaluación de la actividad que se estaba llevando a cabo, se ha retroalimentado y se ha elegido por un proceso más ágil, como la implementación del suite de Welche, para eliminar tiempos, cantidad de papel y demás que ha posibilitado cumplir los objetivos. ¿Sí? Eso sería en calidad de en ejemplo de eficiencia. Sí, tal cual. Y en eficacia es los resultados que has obtenido aplicando todos esos mecanismos que vos has implementado. Más que el resultado, más que con el logro de objetivos, tiene que ver con la definición del objetivo adecuado. A ver, ¿qué hubiese sido un rasgo de ineficacia? Que se decide implementar el sistema, pero que no haya recursos informáticos disponibles. Claro. ¿Entiende? Entonces, no logras poner en práctica, no logras implementar el sistema porque no tienes los recursos necesarios. Entonces, ahí sí hay una definición de objetivos que no es la adecuada. Bien, gracias. Bien. Implica establecer normas de desempeño, es decir, qué es lo que voy a medir, y cuando mida, si se producen desviaciones, ver dónde se han producido y poder modificarlas. Esos son los procesos de control. Cuando veamos procesos de control van a ver que hay objetivos de control en los procesos de control, que por ahí es lo que me hace diferenciar la manera en que se implementa.
Estas serían las funciones administrativas. Hoy vamos a empezar con lo que es planificación. Para empezar a planificar, el primer concepto que tengo que ver o que tengo que comprender es el de espacio organizacional. ¿Qué es el espacio organizacional? Fíjense la primera frase. Es el ámbito donde la organización ejerce poder e influencia, ¿sí? Por definición, todas las organizaciones, al ser un sistema abierto, ejercen influencias en un contexto y a su vez son influidas. ¿Se acuerdan cuando veíamos sistemas? ¿Sí? Entonces, esos mecanismos de influencia normalmente tienen también un ejercicio de poder. Y piensen en ejemplos. ¿Cuál es el poder manifiesto de nuestra institución, por ejemplo? El rector, el consejo superior. No. No, eso no es poder. Poder no está Es autoridad. autoridad. La función social de la universidad. Aquí estamos hablando de espacio organizacional, estamos hablando de la universidad, no de las autoridades. La función social. ¿Cuál? La educación. ¿La educación es el poder? Los alumnos, las asociaciones que... ¿Así ejerce poder la universidad a través de los alumnos y las asociaciones? El centro de estudiantes, por ejemplo. No. La función social. ¿Cuál sería la función social? Formar a egresados que sean capaces de transformar los problemas de la sociedad. Ajá. Otorgar títulos. Ofrecer carreras que sean necesarias para la sociedad ¿Cómo? santiagueña. Ofrecer carreras que sean necesarias para la sociedad santiagueña. Ese es el servicio. Pero también ejerce un poder, porque vos, por ejemplo, dentro de todo vas, de acuerdo a la carrera que tengas, vas a poder tener más alumnos o no. Pues si vos ofreces una carrera que no tiene nada que ver aquí, por ejemplo, no vas a tener alumnos. Entonces vos no vas a poder organizar la administración. Hay carreras que no pueden no tener alumnos y pueden pueden subsistir. Prestigio. Aquí estamos hablando del ejercicio de poder de la universidad. A través sería el saber. Con la función social y con el prestigio puede ser que hemos hablado en la primera clase. ¿Cuál es el fin de la universidad? Formar. Formar. Formar profesionales, entregar títulos. ¿Y qué pasa si no todos los alumnos? Títulos, no, empecemos a... ¿Cómo? Pero no todos los alumnos se reciben. No todos los alumnos que ingresan a la universidad, al sistema universitario, reciben su título. Sin embargo, la universidad ha cumplido ahí una función social. Les hemos lavado la cabeza. ¿Cómo? Les hemos lavado la Por cabeza. mi parte, y yo como docente no los lavo la cabeza, no sé. La universidad hablo por el resto. no adoctrina, si no, no estaría cumpliendo con su función. Bueno, supuestamente. No adoctrina. Supuestamente. Quien adoctrina produce un desvío, que es otra cosa. Pero la universidad no adoctrina, por Obviamente. definición no adoctrina. Es un espacio Por definición. democrático. Y por la misión, claro. Y por la misión que implementa y que tiene definido, no es una función esencial de la universidad. Bueno, en la misión en general de las facultades, hablo en general, teniendo en cuenta sobre todo la de mi facultad, habla justamente de la formación de personas y habla del saber ser, del ser, para que, para que se vuelque en la sociedad, no me sale la palabra. Bueno, les comento que yo No acabo de necesariamente desconectarme y necesitas conectarme, título. así que Soledad no te he escuchado. Se me desconectó y así que volví a repetir.
Yo hablaba de que lo que decía es que en general en la misión y visión de las facultades, y tengo en cuenta sobre todo la de mi facultad, es que se habla sobre la producción de conocimiento, el saber ser y saber hacer, para que este conocimiento que se produce dentro de la facultad o de la universidad, sea después volcado en la sociedad por los profesionales que la facultad forma. Por eso yo decía recién, en base a la producción de conocimiento. Bien, entonces... La universidad brinda un servicio, brinda un servicio público. Difunde acciones y forma personas. Sí. O sea, en ese marco de prestigio que le brinda a la universidad, creo que está centrado el poder. O sea, es un servicio público, está destinado, es del pueblo y para el pueblo. En ese marco... Escucha, Pablo, pero vos fíjate que cuando hablas de formación de personas, no solamente va a la formación únicamente académica de obtener un título. No, el solo hecho de ser difusor de ciencia y cultura ya creo que entra en un espacio que no es solo formador. Cuando uno va a una universidad, ¿qué es lo que busca? Investigación. Esos espacios donde se desarrollan investigación, trabajos de investigación, donde se profundiza sobre la temática. ¿Qué pasa con eso? No entiendo la pregunta. No, es una afirmación. Ah, bien. ¿Cómo? El pensamiento crítico. Sí. Capaz. Cuando uno, a ver, yo les pregunto, cuando uno va a una universidad cualquiera, ¿qué busca? Formarse, autorrealizarse. Se ha ido la María. Bueno. ¿Qué busca? No, estoy aquí. ¿Qué busca? Ah, sí está, aquí abajo está. Cambia de lugar. Luna Leandro dice, busca igualdad, busca educación que no puede entender. Mariana Alejandra Ferró dice, conocimiento, que supongo no que puede debe ser obtener. conocimiento. Y Luna Leandro dice, en otros lugares. Ah, que no puede obtener. Para algunos también es el movimiento social ascendente. Conocimiento. María Alejandra Ferró ha dado en la tecla, busca conocimiento. Conocimiento. A ver, y el conocimiento puede manifestarse a través de la formación, que es la docencia, porque la universidad tiene 3 funciones esenciales: docencia, investigación y extensión. ¿Sí? Ahí, en esos 3 núcleos, es donde se mueve la universidad. ¿Sí? Busca producir conocimiento, que lo produce a través de la investigación, y busca transferir conocimiento e incorporar también, porque la universidad incorpora, de acuerdo a la nueva concepción de extensión, incorpora saberes desde la transferencia que tiene a través de las actividades de extensión. ¿Sí? Entonces, como el ámbito donde la organización ejerce poder e influencia, ¿cuál es el poder que tiene la institución como universidad en sí misma? Y es referente de conocimiento. O sea, a partir de ahí yo puedo hacer toda una trama de influencia, que es todo lo que ustedes han nombrado, ¿sí? Los vínculos con las asociaciones, las formaciones a los estudiantes, la producción de conocimiento a través de la investigación, y el alcance de esa influencia va a estar dada por lo que la universidad decida hacer decida con qué tipo de conocimiento va a trabajar. Y ahí surgen las disciplinas, las carreras, surge todo. ¿Se entiende? Entonces, el ejercicio del poder está dado porque es, de acuerdo, bueno, eso vamos a ver un poquito después, pero el poder se clasifica en cinco categorías y hay un poder de referencia que es el poder de experto, o sea, el que sabe. ¿Sí?
Ese es el ámbito El que viene de organizacional. carrera, la experiencia. Ese es el ámbito donde y hay el ámbito donde, hasta donde llega esa influencia es lo que después defino. ¿Se entiende? Fíjense lo que dice, es un mapa, es una especie de mapa social donde se entremezclan y coordinan una compleja serie de actividades interrelacionadas y las distancias conductuales que existen entre los miembros, conformándose así una suerte de conducta organizacional en el medio en que se actúa. Ahí Leandro decía, es la educación que no la podemos obtener en otro lado. O sea, el estudiante universitario construye su identidad como estudiante universitario. El hecho de que Leandro diga, no la puedo conseguir en otro lado, tiene implicancias, que por ahí no me acuerdo quién hablaba de movilidad social, tiene implicancias hasta en ese ámbito. ¿Sí? Entonces, cuando empiezo a pensar en ese espacio organizacional, lo empiezo a pensar desde este concepto. A ver, no solamente se llevan a cabo actividades que para nosotros siempre van a tener la trama va a estar en estos juegos de la función de docencia, la de investigación y la de extensión. Si quiere, después le llamamos extensión, vinculación y transferencia, como sea, pero los núcleos, porque esencialmente es lo que lo definen esas categorías, es qué hago con el conocimiento, ¿sí? Los núcleos siempre van a hacer eso. Todas las actividades se van a interrelacionar teniendo en cuenta todo esto, ¿sí? Pero se forma ahí una identidad que le da ciertas características a la institución. Por eso habla de conducta organizacional en realidad este autor. Pero es una identidad, o sea, y ustedes comiencen a pensar, por ejemplo, quien elige carrera de contador, aquí tiene muchas opciones. Desde privada, pública solo una, pero en privada tienes varias. Presenciales, a distancia, tiene varias. Ahora, en todas las que vamos a suponer tres universidades, 2 privadas, una presencial, una a distancia y una pública, en toda la construcción de ese ser estudiantil universitario va a ser totalmente diferente. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo con las instituciones. Ahora, ¿cómo analizo yo y tendrán la misma formación académica? Es la misma formación académica. Tendrán la académica. El título, digamos, tiene validez oficial como todos. Todos están acreditados por la CONIAO. Pero el ser estudiante universitario es completa en su identidad, en su rasgo identitario, es completamente diferente entre uno, otro y otro. ¿Sí? ¿Cómo empiezo a analizar este espacio organizacional? Y lo analizo con un concepto. El de medio ambiente, que este autor lo llama medio ambiente, a mí me gusta más, lo pueden encontrar como contexto, lo pueden encontrar como entorno, lo pueden encontrar como ambiente solo, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué es lo que me dice este concepto? Que hay un ambiente interno, un contexto interno y un contexto externo. Este autor al externo lo llama general y al interno lo llama específico, ¿sí? Insisto, también lo puede encontrar como interno y externo. Es más, las herramientas que se usan para analizar estos contextos siempre los llaman interno y externo. ¿Cuál es el externo? Son todas aquellas variables del contexto de la sociedad, de los gobiernos, de los suprasistemas que me afectan y que
tienen influencia directa sobre las decisiones que voy a tomar dentro de la organización. ¿Cuál es el específico? Son aquellas fuerzas, fíjense lo que dice, son aquellas fuerzas que afectan a las operaciones, actividades y decisiones, es decir, como esté diagramado mi contexto interno, va a ser el juego de fuerzas que van a actuar para que las actividades y las decisiones que tome dentro de lo que es la institución o la organización cumplan con su objetivo. Y esas fuerzas pueden, normalmente, se hablan de los grupos de interés. Yo tengo grupos de interés dentro y fuera de la institución, pero que tienen influencia directa sobre las decisiones que se toman. ¿Sí? Una asociación, cualquier tipo de asociación, los sindicatos, a ver qué otro grupo de interés, bueno, como asociaciones estoy englobando a todos, pero lo que pasa ahora con la pandemia, en donde dependemos de la presencialidad de jurisdicciones provinciales, a pesar de que nuestra jurisdicción es nacional. Bueno, y así puedo encontrar en el análisis, en realidad, lo que tengo que hacer es identificar cuáles son esos grupos de interés que van a tener influencia directa sobre la decisión que estoy tomando. ¿Sí? Y si no recuerdan lo que ha pasado con la elección del decano organizador en medicina. Si ustedes pueden identificar ahí cuáles son los grupos de interés, van a ver que hay una decisión de un consejo superior que estaba influenciada directamente por esos grupos de interés. Eran centros de estudiantes, eran docentes, eran grupos de asociaciones dentro y fuera de la institución. O sea, había toda una trama que tenía influencia directa sobre una decisión de la institución. ¿Sí? Y venían del ambiente externo y del ambiente interno. O sea, de los dos lugares. ¿Cuáles son las variables en general que puedo considerar? Porque, insisto, recuerden que de aquí, de estas variables, de todas estas variables que puedo identificar, tengo que identificar el grupo de interés, ¿sí? ¿Qué es lo que en realidad a mí me va a llevar a definir si va a tener o no alguna influencia? Porque vamos a suponer, el gobierno saca, como sacó una vez, de que hay un decreto que determina que únicamente se puede para los vuelos nacionales usar aerolíneas argentinas. Bueno, nosotros tenemos dependencia, digamos, somos de jurisdicción nacional, pero tenemos el concepto de autonomía y autarquía. O sea, podemos decir no lo declaramos en el alcance del decreto al no estar identificadas las universidades que pertenecen, porque son instituciones, organismos que pertenecen al artículo 8 de la ley 24.156, no tiene competencia, no tiene alcance el decreto. Entonces, nosotros podemos usar otros vuelos que no sean aerolíneas argentinas. ¿Sí? La variable está identificada, pero a ver, el grupo de interés que en ese momento era Administración Nacional no tenía alcance para influirnos. ¿Se entiende esto? ¿Lo vamos entendiendo? Sí, lo mismo que ha pasado respecto a la emisión de un acto resolutivo por parte del Ministerio de Modernización en el 2016. 2017, donde se implementaba la necesidad de un control de las acciones y del trabajo que llevaban a cabo docentes y no docentes. Recursos humanos de las universidades. Ahí era específico
la identificación del organismo, a pesar de que se les pide, que después decía que tenían que manifestar expresamente la voluntad de ser analizadas en sus recursos humanos. Sí. También es otro, y ahí el grupo de interés identificado es el Ministerio de Modernización. Sí. ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe, claro. Muy bien. Vayamos entonces a algunos, de manera general, cómo podemos agrupar esas variables que pertenecen al contexto en general. Es decir, las que pertenecen al contexto en general normalmente son las que nos influyen pero que no podemos manejarla. ¿Sí? Manejarla, ¿qué significa? Que no están bajo nuestro dominio. Vienen de afuera y en el sentido muy práctico y muy coloquial me tengo que atajar de alguna manera si me va a afectar en la organización. ¿Sí? O la puedo usar si considero que es una oportunidad para la organización. De ahí viene el concepto de oportunidad y amenaza. ¿Estamos? Esas variables pueden ser o pueden pertenecer a las cuestiones políticas, legales o económicas. Fíjense que son los tres grandes grupos que aparecen primero, porque después aparecen otros tres grandes grupos. Política es la naturaleza de la organización política, es decir, a ver, ¿qué concepción tiene el Gobierno Nacional de Educación Superior? ¿Sí? Porque ustedes van a ver que hay diferentes concepciones de educación superior, incluso hay muchas que hablan de la nuestra, por definición, tiene una concepción dada en la Ley de Educación Superior, que después, cuando veamos la parte de interés de la Ley de Educación Superior, vamos a saber cuál es la concepción que subyace a nuestra educación superior y por qué no se podría, por ejemplo, arancelar las universidades. Cosa que en otros sistemas universitarios del mundo existe, la educación superior no es gratuita. ¿Sí? Eso depende de esto, de la naturaleza de la organización política, de saber qué es cuál es la concepción que existe sobre educación superior. El clima político de la sociedad. Yo no sé si se acuerdan hace varios años cuando decían por el modelo de gobierno, entonces la que iba a haber recorte presupuestario. O sea, se establecía una analogía en donde decían, el modelo de gobierno es este, entonces va a haber recorte universitario, recorte del presupuesto universitario. Es conceptualmente clima político, porque después puede o no suceder. Y en realidad el presupuesto de las universidades depende y está en relación con otro tipo de cosas, aunque también ustedes saben que el presupuesto tiene un componente político y un componente económico, pero eso es otra cosa. Eso es materia de otro espacio curricular. Las legales, consideraciones constitucionales, leyes específicas de naturaleza del sistema legal. A ver, nuestro sistema legal, si ustedes se ponen a pensar, y eso lo vamos a hacer como actividad, Marcela Molina, a nosotros lo primero en la pirámide, lo primero en la pirámide siempre es la Constitución, pero vamos a arrancar nosotros de la Ley de Educación Superior. Después de la Ley de Educación Superior, en nuestro sistema legal universitario, ¿qué cosas vendrían? Porque esas son las que van a tener influencia. ¿Sí? Pero aparte de la Ley de Educación Superior, hay otros ámbitos que tienen competencias otras leyes. Entonces, empezar a ver y analizar leyes laborales. Las leyes laborales. Los convenios colectivos de trabajo, la Ley 24.156 de Administración Financiera, todo lo que es competencias de investigación, todo lo que es la última ley de emprendedores, por ejemplo, que ha salido. Hay muchas
leyes que pueden llegar a tener influencia y que de alguna manera construyen la actividad. ¿Sí? Nuestro sistema de ciencia y técnica. Bueno, hablamos de autonomía, pero tampoco podemos salirnos de fuera del marco de la legislación. Porque si bien hablamos de autarquía y autonomía universitaria, no quiere decir que el presupuesto que tengamos, por ejemplo, no la tengamos que rendir cuenta. Dentro del sistema hay que rendir cuenta bajo las normativas y leyes que están previstas. Por definición, el uso de fondos públicos tiene como contracara la rendición de cuentas. Por eso es que tenemos que rendir cuentas. De todo. Porque no solamente lo que viene por presupuesto, nosotros podemos obtener como institución fondos que vienen por proyectos o por programas y también tienen sus correspondientes rendiciones. ¿Sí? En el análisis legal, bueno, hay que pensar qué leyes en realidad son las que tienen directa influencia. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo. Es una ley general de ley de contrato de trabajo. ¿Tiene influencia? Sí. Obviamente, no sé. Sí, porque genera un marco, valga la redundancia, general de las condiciones laborales de los trabajadores de todos los ámbitos. Específicamente, para nosotros como docentes tenemos nuestro convenio colectivo de trabajo que está en base a la ley de contrato de trabajo. Correcto. Entonces, primero está el convenio y después está la ley de contrato de trabajo como paraguas general de todo eso. Jerarquía. ¿Sí? Por ende, el convenio colectivo de trabajo no puede ir por arriba de alguna especificidad o marco general que lo establece la ley. Tal cual. Sí, así es. Bueno, y en el ámbito la ley tiene jerarquía constitucional. ¿Cómo? Que la ley tiene jerarquía constitucional, digamos, en ese sentido. Y el convenio, por eso, ahí, por ahí, el convenio no está, digamos, es un acuerdo, no tiene fuerza de ley, ¿que no, Pablo? No, sí es una ley. Además, a pesar de ser un decreto presidencial, pero tiene fuerza de ley. Nada más que no puede. A ver, lo que está diciendo Pablo es que no podría establecer cuestiones contrarias a la ley de contrato de trabajo. Así es. Bien. Que de la misma manera el estatuto de la UNCE no puede ir por arriba de las normas del suprasistema, ¿no? ¿Cómo estamos? Tal cual. No puede ir en contrario a algo que cercene derechos consagrados en el convenio. Y bueno, entonces, así es. No puede ir contrario a la Constitución. No puede ir contrario a la Constitución, el derecho a estudiar, el derecho a la igualdad, el acceso, la permanencia. De la Constitución Nacional es, digamos, ninguna normativa debería ir en contra de eso. Bien. Bueno, de todo lo que estamos hablando, cuando se haga el análisis institucional es lo que tengo que identificar, porque fíjense que hemos pasado desde la Constitución y hemos llegado hasta el Estatuto de la UNCE. No todo tiene influencia, o sea, no es la Constitución completa la que tiene influencia, sino es la parte que corresponde a derechos, sobre todo al derecho al acceso a la educación, y baja a la Ley de Educación Superior, que es la de nuestra competencia. Por ende, no me va a interesar la Ley de Educación de nivel primario, ni de nivel medio, ni de las escuelas técnicas. Me va a interesar educación superior. Bueno, esa identificación es lo que tengo que empezar a ver cuando analice el ambiente general o el contexto general. Otra cosa es el contexto económico. Otro grupo de variables lo integran las variables económicas. A ver, esto tiene directa influencia con el uso de los recursos, uso y disposición de los recursos. Yo voy a tener recursos en función de estas variables. Voy a tener, en el caso de las empresas, voy a tener ciertos beneficios en función de estas variables.
En el caso de instituciones públicas como las nuestras, voy a tener influencia de lo que viene, de lo que se me asigna como presupuesto, de lo que se puede generar a través de proyectos, ¿sí? Pero voy a poder generar a través de proyectos si hay un sistema productivo que está dispuesto a trabajar con la universidad, porque trabaja a través de vinculación y transferencia o a través de los proyectos de investigación. Entonces, ahí es donde empiezo a ver en realidad qué cosas de ese ambiente económico, el tema de los precios, por ejemplo, porque hay todo un sistema de compras y contrataciones que está en relación a un precio, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a empezar a identificar para ver qué cosas van a influenciar y qué cosas no. Otro grupo lo integran estos tres conceptos, las variables que pertenecen a lo cultural, a lo tecnológico y a lo educativo. Lo cultural incluye antecedentes históricos, valores y normas de la sociedad. Yo el otro día he estado en un espacio, siendo parte como tutora de un espacio, y ahí la Soledad me va a ayudar, que se llama Industrias Culturales en una diplomatura de emprendedorismo e innovación. Y es tratar de, indudablemente, este conjunto de variables, o sea, las culturales, si estoy analizando industrias culturales, esta es la que más me va a interesar. ¿Por qué razón? Porque no únicamente es poner en valor la cultura como concepto en sí mismo, que es lo que se planteaba ahí en ese espacio, sino además pensar de qué manera las comunidades pueden resultar beneficiadas con eso que culturalmente tienen incorporado y hacen actividades en relación a eso, ¿sí? Ahí, seguro, a ver, ¿a qué área de la universidad le va a interesar lo cultural? ¿A ninguna? Extensión. Extensión, sí. ¿A quién más? Comunicación, dice Celeste Reyes. No. ¿No es comunicación? Y no necesariamente, porque en realidad pues, es indirectamente. ¿A quién más le puede interesar lo cultural? Y a bienestar. Si vos quieres difundir alguna carrera. Lo que pasa es que comunicación es transversal. Todo lo que sea comunicación es transversal a todas las áreas de la universidad. Entonces, siempre, digamos, todas las áreas tienen interés en la parte de comunicación, pero ninguno específicamente. A eso me refiero con el no. O indirectamente. Extensión, bienestar estudiantil, dice Jorge Bonenberg. Yo creo que lo cultural es transversal a toda la función social de la universidad. A todas las funciones. ¿No tenemos una tecnicatura en lengua quichua? Sí, lengua quichua. Y eso es la transversalidad. Transversal. A los académicos, a los de investigación. En investigación se ve mucho lo cultural. Es todo, es transversal. O sea, a ver, si yo la tengo bien conceptualizada a las variables que pertenecen al contexto cultural, pues van a ver que es transversal, ¿sí? Y yéndolo de comunicación, no hay que confundir, porque a ver, este análisis, ¿qué me va a permitir a mí? Este análisis de variables me va a permitir definirme como institución, ¿sí? Este es el primer paso en la elaboración de una planificación estratégica. Entonces, conceptualmente me va a permitir definir como institución, eso que hablábamos hace un rato de los rasgos que caracterizan la identidad de una institución. Lo que va a hacer comunicación en todo caso es comunicar
hacia afuera y hacia adentro, qué cosas son importantes y que definen ese rasgo que la hace a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, por ejemplo, sea única. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero hay una cosa que en lo que es variable de comunicación que es importante destacar siempre y por ahí no se la habla nunca, que siempre tiene que ver con la gestión. Porque la comunicación es una política... Pero ese es el modelo de gestión que por ahí pueden tener las autoridades de turno. Claro, digamos. pero en realidad la comunicación debería ir más en mostrar hacia afuera todo lo que hace la universidad. ¿Entiendes? No solamente pero es una decisión de lo gestión. que hace la autoridad de turno. Pero es decisión de gestión. O sea, lo que la SOL está planteando, y creo que creo interpretarla, es que las áreas de comunicación, o sea, comunicación como función, claro, depende siempre de una decisión de gestión. Esa decisión de gestión tendrá variantes como gestores haya, porque eso también es. ¿Sí? No así la cultura. La cultura no tiene que ver con la política de gestión. No. Mientras que estas variables no tienen que ver con decisiones de gestión. A ver, ¿qué es lo que va a tener que ver con decisión de gestión? Porque se acuerda que hace un rato yo les decía, en planificación se toman decisiones. ¿Qué es lo que va a tener que ver aquí con esta decisión de gestión? ¿Qué cosas me van a importar o no de ese contexto externo? Porque si de pronto digo, miren, a mí, la verdad, el perfil de la universidad es tecnológico, no me interesa lo cultural, no lo voy a definir como variable que me influencia. Si por el contrario digo, a mí lo que me interesa es la incorporación de los saberes del territorio, porque con eso se va a nutrir mi universidad, ¿sí? Como es el concepto del buen vivir, porque eso se va a nutrir, de eso se va a nutrir mi universidad. Entonces sí, esa variable se va a convertir en importante. Ahí es donde empiezo a decidir. Por eso hablamos de perfil. Por eso hablamos de rasgos característicos de la identidad, ¿sí? El otro en realidad grupo... comunicación hace difusión nada más, pero no hace comunicación, digamos. Hace difusión, difundir alguna acción, alguna actividad que se haya realizado en el ámbito de la facultad, alguna de esas cuestiones. Es mucho más amplio que eso. Lo que pasa es que muchas veces desde la universidad hay una sola mirada respecto a lo que se hace dentro de comunicación. Y eso te digo, la realidad, la función, lo que yo te digo, que puntualmente se hace eso. O sea, la entienden como que esta área de comunicación que uno la tiene en la estructura organizacional, haga difusión de actos de gobierno o de actividades o de acciones, de lo que sea, que haga la facultad o la unidad académica. Y no hace, digamos, uso de otras funciones que tiene la... En realidad, por ejemplo, hay un ejemplo que es muy claro, que son los videos o las producciones que hacía el canal de la UNCE. No, bueno, ese año no se ha hecho, pero ellos sabían salir a la comunidad y hacer producciones para mostrar lo que se realizaba en el interior. Digamos, no es directamente lo que hace la universidad, pero sí es introducir a la universidad en el medio. Y es, digamos, entraría dentro de una política de comunicación de cómo la universidad se involucra con la comunidad, hasta de comunicación y extensión. Por eso hablo desde la gestión. Digo, si la gestión no decide invertir en esto, entonces no se muestra. Ahora, si la gestión decide hacerlo, se hace. Por eso digo que es mucho más amplio que solamente difundir o una actividad, una carrera universitaria. De hecho, es como dentro de las materias de comunicación en las instituciones, comunicación institucional, lo primero que te dicen es que lo ideal sería que un comunicólogo esté dentro de un equipo de gestión, porque
tiene, digamos, otra mirada respecto a la comunidad. Pero tiene que ver con sí o sí tiene que ver con la gestión, con una decisión por parte de quienes forman. Exactamente. Y puede ser mucho más amplio o puede ser mucho más reducido. Eso ya es la mirada que es lo que decía María respecto a el tema de administrar. Digo, aquí hay una decisión administrativa de qué se va a hacer con este recurso que se tiene. Exactamente. Muy bien, seguimos. Tecnológicos. En lo tecnológico, fíjense el concepto, es el grado en que la comunidad científica es capaz de desarrollar nuevos conocimientos y aplicarlos. Lo educativo, bueno, ahí hay algunas de las variables, pero en realidad en términos generales es el grado de complejidad y especialización del sistema educativo. Estos son algunos ejemplos de variables que normalmente tienen esta categoría para agrupar. Pero hay una herramienta en la administración del año 1986, es esta herramienta que se llama PESTEL, que trata de alguna manera de agrupar de acuerdo a las categorías que aquí mencionan. Recibe el nombre de PESTEL por las siglas de las variables, de las categorías de las variables. PESTEL, P es político, E es económico, S es social, T es tecnológico, ¿A? No por las iniciales te digo, ahí dice PESTEL. ¿Puedes agrandar un poquito la pantalla? ¿Cómo? ¿Puedes agrandar un poquito la pantalla? Llévala al 85%. A ver. ¿Ahí les parece? ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno. L es legal. No lo vamos a trabajar a esta herramienta, simplemente les estoy mostrando. Esta herramienta recién la trabajamos en gestión universitaria, ya avanzando un poco en lo que es el análisis institucional, pero sí, si necesitan hacer, por ejemplo, un análisis del contexto general, ya esta herramienta es muy fácil de hacerla, es identificar variables, después hacer ponderaciones, o sea, tiene más una cuestión cualitativa más que cuantitativa. Las ponderaciones son de acuerdo a si es alto, medio o bajo el grado de influencia, y de ahí defino en realidad cuáles son las variables que me influyen. Pero lo más importante es definir qué grupos de interés están por detrás de esas variables. El medio ambiente específico. El específico, recuerden, es el interno. En el interno yo voy a tener las funciones, voy a tener además las personas que se vinculan directamente con la actividad o con el objetivo. Esto está definido desde un punto de vista empresarial, pero también sirve para analizar internamente cualquier tipo de organización. Porque tengo quienes consumen el servicio o el producto que yo hago, que en este caso sería, ¿se acuerda? Lo habíamos llamado usuarios. ¿Quiénes son los usuarios de nuestro servicio? ¿Quiénes proveen los materiales para que ese servicio se cumpla? ¿Quiénes hacen lo mismo o similar tarea que yo? Que es lo que hablábamos hace un rato de la carrera de contador. ¿Quién dicta la carrera de contador? Y sí, lo dictan 2 universidades privadas. ¿Pero yo las puedo considerar competidores? No, seguro que no. Porque la definición, digamos, conceptual de la carrera es otra. Y la definición de la identidad de la institución de la universidad al ser pública es otra. Entonces, esto es lo menos que va a pasar. El tema de competidores es el análisis que seguramente no lo voy a hacer si se trata de una institución de educación superior. Sociopolíticos son entes reguladores de la organización, es decir, ahí sí es muy probable que
que me interese hacer el análisis, no por la cuestión, a ver, aquí hay que empezar a conceptualizar. ¿Qué voy a entender por sociopolítico? Por ejemplo, la política pública, esto que hablábamos hace un rato de la concepción de la educación superior. ¿Qué tipo de políticas públicas se están diagramando y están bajando desde los ámbitos que son suprasistemas nuestros? A ver, el sistema universitario, ¿de quién depende? Y de Secretaría de Políticas Públicas. Ajá, ¿qué piensa entonces la Secretaría de Políticas Públicas sobre calidad institucional? ¿Tienen ellos una dirección de calidad institucional? Entonces, bueno, esas son las cosas que nos va a interesar, porque de ahí es donde vamos a empezar a hacer el análisis de qué es lo que quiero como institución. Lo mismo que lo tecnológico. Fíjense lo que dice el concepto. Requerimientos tecnológicos para producto o empresa, mejoramiento y desarrollo de nuevos productos mediante instrumentación de avances tecnológicos. Eso es una definición que va mucho para lo empresarial, porque habla de nuevos productos. En realidad nuestros productos, si tenemos que asimilar, ¿qué vendrían a ser? Carreras. Entonces, ¿por qué tengo la carrera de biotecnología? ¿Qué grado de importancia tiene? ¿Es realmente importante o no para nuestro medio? ¿Qué requerimientos tecnológicos tiene? Si tengo que analizarla en relación al sociopolítico, ¿es considerada carrera estratégica para Secretaría de Políticas Universitarias o Ministerio de Educación o Gobierno Nacional? Esa es la manera en que empiezo a analizar. Del medio ambiente específico sí vamos a hacer un análisis, pero posterior, ¿sí? Si hablo demasiado rápido me dicen, no creo que me alcance el horario para terminar, así que seguramente vamos a seguir en el encuentro que viene. Una vez que he analizado el ambiente, el contexto el general, también llamado externo, y el interno, eso lo convierto en información para mi organización, ¿sí? A través de una tabla, de una matriz, de un documento, de lo que sea, pero lo convierto en información. Y empiezo a analizar todo esto que figura en el costado derecho, que es metas, estructuras, relaciones humanas y proceso administrativo. Empiezo en realidad a ver cómo voy a configurar, cómo voy a construir mi organización. En relación a objetivos, en relación a estructuras, fíjense que ahí aparece todo lo que es diseño organizacional, en relación a las relaciones humanas, ¿sí? Y a los procesos administrativos, es decir, cómo se van a llevar a cabo las tareas. Comencemos. Si ustedes se fijan en el cuadrito anterior, esto que figura aquí corresponde a las funciones administrativas. Metas tiene que ver con objetivos, con la planificación. Estructura tiene que ver con diseño organizacional. Relaciones humanas con dirección, y todo lo que es proceso administrativo en realidad tiene que ver con control porque se relaciona con metas. O sea, esto es transversal a todo esto. ¿Preguntas? Marcela, ¿dónde andas? Marcela Molina se ha ido, pero yo dejaría aquí para no entrar. No, aquí estoy, bueno, estoy. Marcela Estoy Molina a la izquierda estaba tuyo, diciendo que yo dejaría aquí para solamente ingresar en lo que es el concepto de planificación, porque se me ocurre que he ido muy rápido. Díganme ustedes. Es que no sé si la parte del ambiente interno y externo lo deberían analizar bien, porque esas serían las herramientas o la información que ellos van a tomar para entender todo el proceso de planificación. Porque el resto, o sea, lo más complicado es la planificación, digamos.
Lo otro es más fácil de entender lo que es la organización, el control y la dirección, de identificar los distintos conceptos, porque es lo que vivimos en las realidades, digamos. Pero lo que por ahí no participan, la mayoría es de la parte de la planificación. Es como que ya está impuesto eso. Pero entenderlo, cómo se planifica, cómo se van definiendo cada uno, y sobre todo, también ellos que investiguen cuáles serían los objetivos de cada una de sus áreas donde ellos están involucrados, cuál es el documento, la resolución donde está todo eso detallado, para que puedan ver lo que en la práctica, lo que esto de la teoría me va marcando. Y que ese análisis de la planificación, de lo que vamos a analizar la planificación, ellos tengan en cuenta el medio ambiente. ¿Cuál era? Porque por ahí, estas cuestiones por ahí pueden ir cambiando y tienen que ver, por ejemplo, la misión, la visión, los objetivos de la creación de la universidad, hasta los últimos cambios que ha habido, seguramente no son iguales por el crecimiento que ha tenido la institución, el crecimiento de la economía. Bueno, vamos a avanzar entonces un poquito hasta niveles de planificación y de ahí para que ya quede algo del análisis que vos estás planteando. ¿Ah? Porque en los diferentes documentos van a encontrar, pero van a encontrar según los niveles de análisis. Vamos a ver qué significa planificación. Dice, implica que la organización a través de distintos miembros en diversas posiciones piensa por anticipado las acciones a desarrollar para satisfacer los objetivos fijados por ella por medio de una primera etapa de selección. ¿Qué es lo que primero que me tiene que llamar la atención a mí? A través de distintos miembros en diversas posiciones. Es decir, quien planifica no únicamente es el que está allá arriba pensando en la institución como un todo, sino que los niveles de planificación pueden estar dados en diferentes niveles. De hecho, están dados en diferentes niveles y cuando analicen los documentos que acaba de decir la profesora Molina, van a ver ustedes cómo esos documentos se van relacionando hasta que llegan a mi punto o mi núcleo de trabajo y cómo lo piensan a ese núcleo de trabajo. Y ya les voy a dar un ejemplo bien concreto. ¿Qué es lo que se piensa cuando uno planifica? Yo hace un rato les he dicho, pienso en el presente y llevo este presente que hoy tengo, lo llevo a un futuro que lo decido. A ver, ese futuro puede ser 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, lo que considere el alcance temporal de la planificación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Pienso por anticipado, pero no únicamente pienso lo que quiero ser, sino qué tipos de acciones voy a hacer para lograr eso que quiero ser. Ejemplo, cuando ustedes se han inscrito en la carrera, ¿en cuánto tiempo planifican? A ver, puede detener. ¿En cuánto tiempo planifican ser técnicos? Menos de 2 años. Menos de 2 años. ¿Cuánto dura la carrera, Marcela Molina? Menos que 3. Ah, bueno, entonces en menos de 2 años, ¿cómo piensas? No sé cómo van a hacer. Leandro, ¿cómo piensas llegar a la carrera? Está planteada para 5 años. Muy optimista. La carrera es 5 años. Bien, vamos a tomar el ejemplo de Leandro. Vamos a tomar el ejemplo de Leandro. A ver, si yo pienso en que en 2 años puedo tener la tecnicatura, puede ser, porque empiezo a rendir libre. ¿No es una opción, Marcela Molina, rendir libre en la carrera? No es una opción porque como está empezando de cero la carrera, no tenemos docente. Acuérdate que... Bueno, pero eso es una cuestión, no digamos, tenemos, a ver, eso es una cuestión estructural. pero no puedo. Pero si él quisiera, si Leandro quisiera adelantar... si Leandro quisiera adelantar materias, ¿podría rendir libre? Sí, puede rendir libre.
Ah, ¿no puede? No, porque no tengo docentes aprobados por el Consejo Directivo, yo, María. De la Bien. Entonces, finalización, Leandro, sí. no vas a poder rendir libre porque no hay docentes aprobados por Consejo Directivo. Por ende, Te aviso. Muy bien. No me apures. Si planificas, Pero en otras carreras sí, María, ¿no? Ah, bueno, pero En él otras está cursando carreras la que tienen tecnicatura. No, ya sé. Él En está esta haciendo- carrera no, porque es muy atípica. Bueno, él está haciendo la licenciatura en gestión. Yo les he dicho, ¿cuándo piensan ser técnicos? Me ha dicho 2 años. Imposible, porque ser técnico implica un trayecto de 3 años. ¿Sí? Entonces, desde el principio lo estamos echando al alcance temporal. Vamos a suponer que en realidad me atengo a la formalidad y en 3 años quiero ser técnico. Perfecto. ¿Qué voy a hacer para que en 3 años sea técnico? Esas serían las acciones a desarrollar. ¿Sí? Cursar, hacer los trabajos, dedicarme 3 horas al día, es mucho. 1 hora es suficiente. Inscribirse, María, que muchos no están inscritos. Inscribirse, bueno, cumplir con todos los requisitos. Entonces sería cumplir con todos los requisitos administrativos, académicos, de la carrera para poder avanzar en la secuencialidad que la carrera presenta. ¿Sí? Entonces yo 3 años defino, voy a ser técnico. Cuando planifico eso, 3 años estoy pensando en qué año. ¿Qué año va a ser? 2021, en el 2022, que no, en el 2022 van a estar recibiendo los diplomas de técnico. Pienso por ahí. 2023, ya 2023. fin de 2020. Ya no lo cuentes a este año. Sí, no lo contemos este año. 2021, 22, 23, el 23. 23. Entonces, pienso por anticipado, decía, esas acciones para satisfacer objetivos fijados por medio de una primera etapa de selección. Fíjense que lo primero que yo digo es curso, apruebo y avanzo. Curso, apruebo y avanzo. O sea, eso sería la primera selección. ¿Qué pasa si curso y no apruebo? Ah, viene el primer desvío. Y entonces redefino todo. ¿Qué pasa si no puedo cursar? Tercera opción, redefino de nuevo, ¿sí? Bueno, de eso se trata planificar. Porque conceptualmente por ahí se piensa que cuando planifico no tengo que modificar más, porque no. Y sin embargo, lo más dinámico dentro del proceso administrativo es la planificación, ¿sí? Es lo que constantemente se mueve. La planificación responde a preguntas fundamentales. ¿Cuáles son esas preguntas fundamentales? Lo voy a poner grande porque si no, Pablo Ceja, no sé qué problema tiene, que no ve. ¿Cuáles son esas preguntas fundamentales? ¿Qué, cuándo, dónde, cuánto, quién, con qué y cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Con cuánto cuento para hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Todas esas preguntitas implican una decisión, ¿sí? Esa decisión implica contar con información. Si no tengo información, muy difícilmente voy a poder decidir, ¿sí? Y esto es planificar. Planificar siempre implica un cambio, siempre implica desaprender lo que sé, o sea, volver a cuestionarme, perdón, dice Enzo, ¿qué pasa? ¿Para quién o con quién? ¿Qué cosa? ¿Para quién o con quién qué, Enzo? Con respecto a las preguntas anteriores, si la pregunta que dice quién es ¿para quién lo voy a hacer o con quién cuento para hacer la planificación? ¿Para quién? ¿Con qué es? ¿Con qué? El con quién que vos me parece que estás diciendo es el con qué lo voy a hacer. Esto es para quién. Yo siempre defino hacia dónde, no solamente hacia dónde voy, sino para quién planifico.
Ah, perfecto. O sea, ¿quién va a ser el Gracias. beneficiario de esa planificación? Bien. Esto es de un libro, de un autor que se llama Peter Senge, que él trabaja el tema de organizaciones que aprenden, y él conceptualiza la planificación desde estos tres conceptos: cambio, desaprender lo aprendido y orientar el aprendizaje a entrenarse para el cambio permanente. Él básicamente lo que plantea es que el ejercicio y el dinamismo de una organización se da de la manera y crece de la manera en que el aprendizaje atraviesa, mejor dicho, a la organización. Y para que este círculo de aprendizaje se dé, tiene que haber una permanente interpelación a lo que estoy haciendo. O sea, no dar por hecho que lo que hago está bien hecho, aun cuando los resultados me digan así, porque puede ser que el desempeño sea óptimo, pero eso no implica que yo tenga que cuestionarme, que yo tenga que interpelar lo que estoy haciendo, porque de esa manera voy a poder advertir en dónde mejorar. ¿Sí? Esto es lo que plantea este autor, que si lo ven, es muy interesante leerlo. Es Peter Senge. Y aquí venimos con los niveles de planificación. ¿Se acuerdan que en el concepto decía a través de distintos miembros en diversas posiciones? Esas diversas posiciones, quienes toman decisiones de los objetivos a alcanzar, determinan los niveles de planificación. Y hay niveles que son estratégicos y hay niveles que son operativos. Los estratégicos tienen que ver con poder enunciar o conceptualizar a la organización, no solamente pensada con un todo, sino situarla a través de los conceptos esenciales como es visión, misión, objetivos organizacionales y estrategias en un futuro que pretendo construir. ¿Sí? Es pretender anticiparme al futuro. Tiene que ver con este concepto de proactivo que seguramente ustedes lo habrán escuchado. Es pretender anticiparme un futuro a través de acciones porque yo necesito construir ese futuro. También ese concepto viene de este autor que les acabo de nombrar. Y el nivel operativo dice, especifica y detalla minuciosamente los planes, se los considera en un corto plazo, refleja el plan estratégico y puede o no ser cuantificado a través de presupuesto. ¿Por qué digo puede o no ser? Porque hay actividades que no están presupuestadas y son parte de los niveles operativos. Es el modelo, este nivel operativo, que nosotros en la universidad lo tenemos bajo el nombre de POA, Plan Operativo Anual, es el que refleja el modelo de gestión. Ahí está clarito lo que la gestión decide o no. Que es lo que decía hace un rato Soledad, cuando decían, eso es una decisión de gestión. Claro que sí, es una decisión de gestión y seguramente va a estar en el POA qué definición tengo para el área de comunicación para ese año. ¿Sí? Hasta aquí vamos a llegar. Si hay alguna preguntita, nos planteamos. Y obviamente tanto la clase como tanto el encuentro como el Power lo voy a subir. Y cuando logre sacar la fotocopia de Hershey, la voy a escanear para subirlas. ¿Preguntas? La pregunta. En IDEARTE podemos escanear la María si quieres. Bueno, ya lo voy a llevar para ahí, para que me lo escaneen directamente. Claro, y ahí sacan una copia, el que quiera, podemos dejar una copia y el que quiera buscar, porque muchos quieren leer de lo impreso, podemos dejar que saquen el que quiera imprimir y si no, y lo escaneamos para subir también. Pregunta. Pregunta. Obviamente, y entendiendo que la cuestión operativa, o los planes operativos tienen que ver en un marco de un plan estratégico a futuro. Sí. O sea,
lo estratégico tiene que ver a largo plazo y lo operativo tiene que ver a lo corto o mediano plazo. Sí. O más. Por ahí pasa que lo que se plantea a nivel estratégico sufre cambios no producto de las políticas que llevan a cabo la gestión, sino que al haber, por ejemplo, cambio de autoridades o renovación de gestión, llámese rector, decanos o consejo superior y demás, provoca que ese plan estratégico deja de tener la visión por el momento y empieza a tener otra impronta porque van cambiando los planes operativos. No sé si me hago entender lo que te quiero decir. Sí. Por ahí sería bueno que la universidad tenga la visión, tenga la visión de ver que cuando se plantea un plan estratégico, todo tenga que ver con una consecución más allá de la renovación y cambio de autoridades. Porque por ahí nos pasa, nosotros como docentes vemos que vienen con una impronta diferente, algunas políticas que se bajan a nivel de secretarías o de facultades y demás, que contrastan a lo que inicialmente se planteó como una cuestión estratégica a largo plazo. A ver, técnico, cuando estamos de organizaciones humanas, es complicado mantener una linealidad de gestión a gestión, porque hay cuestiones subjetivas y criterios propios que tienen las autoridades, y obviamente que esos criterios van a estar reflejados en las acciones a llevar a cabo y en la forma de organizar. Es complicado mantener una linealidad, creo. A ver. Hablo desde lo estratégico, ¿no? Sí. Técnicamente, primero me tendría que preguntar cuál es el alcance del plan estratégico. Puede ser, yo puedo plantear un plan estratégico por el periodo de gestión. Y no está mal hacerlo. Bien, bien. En el mismo periodo de gestión puede haber modificaciones, porque ¿qué es lo que determina el plan estratégico? No es únicamente una decisión de quien gestiona la universidad, sino lo que técnicamente, y digo desde el punto de vista técnico, técnicamente, ¿qué es lo que te determina? Y el contexto externo, la mirada que tienes del contexto, de lo que pasa afuera, para traducirlo de alguna manera. ¿Sí? Vamos a suponer, vuelvo a la concepción de educación superior de los gobiernos nacionales. Si vos tienes un plan estratégico que no está en relación o en interrelación o en línea o en perspectiva de pensamiento, y algunas adecuaciones vas a tener que hacer. Pero hay cuestiones esenciales como la misión que está planteada estatutariamente que seguramente no la vas a cambiar. Porque el objetivo de la universidad dentro de lo que es la Sociedad de Santiago del Estero no cambia. Pero el plan estratégico, ¿qué es lo que te va a decir? ¿Qué cosas consideras vos como prioritarias en ese momento? Que pueden ser de una gestión, que pueden ser de varias gestiones, eso va a depender del alcance. ¿Sí? Y con respecto a lo que decía Patricia, a las acciones y que cada uno tiene su impronta, eso tiene que ver más con la cuestión operativa, es un nivel operativo, que también hoy esta gestión trabaja con POA, capaz que mañana venga una gestión y diga, no necesitamos planificación operativa anual. No tiene sentido si no la medimos, por ejemplo. A ver, si viene alguien con una cabeza de gestión por resultados, por ejemplo, y resulta que no hay indicadores de medición y no le va a interesar. O sea, eso depende del modelo de gestión, o sea, de la concepción de gestión que en ese momento esté, porque estos son herramientas de gestión. ¿Qué es lo que sí o sí no se va a modificar? El estatuto, por ejemplo. Eso es inmodificable. Y en el estatuto, pues vamos a encontrar... De todos modos, María... para un segundo. En el estatuto, ¿qué vamos a encontrar? Que los conceptos esenciales y en nuestra institución están y son inamovibles. Sí, Marcela. Claro.
De todos modos, decía yo que muchas veces ni siquiera los que están gestionando tienen claro cuál es el modelo de gestión donde van a trabajar. Porque si lo tuve, por la concepción, digo, ¿no? En la concepción en sí. Porque una de las carencias que tenemos, y esto va a todo tipo de administrador, que en el concepto general, cuando nosotros hablamos, porque es importante el estudio de la administración, es porque justamente quienes ocupan los cargos de dirección no tienen el conocimiento de lo que es la administración, no tienen el concepto de lo que es planificar, de lo que es organizar. Lo hacen a lo mejor como diciendo ensayo y error, pruebas y error, y en una organización lo que nosotros queremos mirar, ¿sí?, desde la perspectiva, digamos, de la materia, es que todos los que estudiemos administración tengamos claro cuáles son los conceptos, qué significa planificar, cómo se debe planificar, ¿sí? ¿Para qué sirve la planificación? ¿Con qué etapa o parte del proceso administrativo va ligada siempre la planificación? Con el control. Entonces siempre estamos controlando y planificando. Por eso es que por ahí María también decía que este proceso de ir revisando, y si revisa es porque has detectado alguna cuestión que surge del proceso de control. Es muy importante que, y eso lo decimos nosotros en las cátedras desde Administración 1, que nos pasa, porque estos conceptos que nosotros aprendemos, si bien vienen de los conceptos para todas las organizaciones, por el concepto de la universalidad de la administración, pero siempre ha sido pensado en empresas privadas, digamos, con fines económicos, pero sin embargo todos estos conceptos son aplicados para este tipo de organizaciones que son sin fines de lucro. Pero lamentablemente, como yo siempre le digo a los chicos, es necesario que quien esté al frente de una organización haga alguna capacitación en lo que es la administración. Y eso es lo que nos falta, digamos, nos carecen mucho los administradores. No la María, porque la María sabe. Narváez, el texto que nos ha dado en la segunda actividad, justamente plantea la necesidad de formación en gestión de la educación superior de los espacios que se toman decisiones. No es el caso de los no docentes, que tenemos nuestra formación específica y está a la clara de que ha sido una iniciativa muy acertada, porque nosotros somos también gestores de la universidad desde cada uno de nuestros espacios, y creo que nos tenemos que formar en esto, y por eso estamos hoy aquí. Sería bueno que eso también se pueda llegar al otro claustro, digamos, en el caso de los docentes, porque por ahí nos tocan las situaciones particulares de tener nosotros como no docentes, formar, capacitar a la persona que llega, en este caso un docente, porque lamentablemente no tienen la formación en gestión universitaria, pero nosotros desde la práctica conocemos el trabajo, por lo tanto se les hace más fácil el desarrollo como gestores, digamos. Pero lo que dice Narváez... Estamos hablando de lo operativo, Pablo, estamos hablando de lo operativo. Lo que yo me refería puntualmente es a la gestión en los mandos altos, a lo que ustedes decían, y María decía, que es difícil que la misión, la visión, eso se cambie. Lo que obviamente el cambio eso no se puede produce en la forma, claro, o sea, si se cambia va a pasar muchos años y es mucho el proceso para llegar a cambiar eso, porque tiene que ver con la cultura, cómo se ha formado